Muy buenas noches, bienvenidos a la edición de Frente a Frente de hoy, 29 de abril, Día del Maestro, víspera del Día del Maestro. Hoy ya se festejaron en algunas instituciones porque los maestros ya descansan en su día el 30. Normalmente después festejamos el Día del Trabajador el 1 de mayo y nosotros vamos a hablar hoy de un segmento, de un sector de la economía sumamente importante que cada vez requiere mayor relevancia en nuestro país, y este boom se inició a mediados de la década del 90 y me refiero al sector cooperativo, a las cooperativas del país. Y para hablar del tema, profundizar en detalles desde lo más general a lo más particular, invitamos esta noche al ingeniero agrónomo Carlos Romero Roa, conocido en el ámbito cooperativo desde hace mucho tiempo y actualmente presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo, el ente rector regulador de las cooperativas de nuestro país, las cooperativas de producción, las de ahorro y crédito, las de consumo, de trabajo, que están en menor medida, pero hay la intención de que cada vez tenga mayor relevancia también. Ingeniero Carlos Romero, buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenas noches, realmente un placer estar con usted, un saludo a la audiencia y hablar sobre todo de un tema que toca adentro para nosotros los cooperativistas, el sistema cooperativo paraguayo, y hoy dirigiendo la institución de Contralora del cooperativismo en Paraguay. Hiciste una carrera importante. Recuerdo cuando te conocí, estabas en el comité de educación de una cooperativa hace más de 30 años aproximadamente. Muchísimo trabajo, mucha trayectoria que te da la autoridad de conocer bien el sector y estar, creo que podría ser o denominarse como la cúspide, la cerecita de la torta en el sector cooperativo en tu dedicación de toda una vida de ingeniero. Y realmente mi vida profesional va relacionada al sector cooperativo. Egresado recién de la facultad, hice mis primeras armas de ingeniero agrónomo. La facultad de agronomía de la UNA. De agronomía en la UNA, pero trabajando ya en el instituto, cuando eso, la Dirección General de Cooperativismo. O sea, de allí viene la primera parte de la formación. Que era una dirección que dependía del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Después, en el 2003, se independizó, se convirtió en una institución autónoma, autárquica y con carácter de regulador, con reglas precisas para la parte de ahorro y crédito, por ejemplo, anteriormente no se contaba, ingeniero. Y la realidad es que en la primera década, o sea que cuando yo ingresé al conocimiento del sistema cooperativo, se aplicaba lo que era la ley 349 del año 1973, la primera ley de cooperativas para el Paraguay. Sí. Es del año 1973, y la aparición de la denominación INCOP viene en el 2004, perdón, en el 94. 94. En el 94 también como una dirección dependiente del Ministerio de Agricultura. Pero sin muchas herramientas todavía como la actual, que sí se inició en el 2004. Sí se inicia en el 2004, ya la siguiente etapa de la autarquía, y ya con controles, digamos, con funciones misionales más específicas en relación. Y siempre hay que recordar que la historia, cuando nace la primera ley de cooperativismo y por qué dependía del Ministerio de Agricultura, la relación de cooperativa era 90 de producción contra el 10% aproximadamente de las cooperativas de ahorro y crédito o otros tipos de cooperativas. Entonces, la dependencia principal estaba, ¿por qué? Porque la cooperativización estaba lanzada en la década del 70 al sector productivo, y que va muy relacionado también a los países de Argentina, Brasil, que son leyes de esas épocas que tenían en síntesis la formación y sobre todo la aglomeración de la gente del sector productivo para mejorar el sistema de producción, la venta y comercialización de productos agropecuarios. Y como dijiste vos, a partir de la década de los 90, con la crisis bancaria en Paraguay dio un salto sui generis, porque es un modelo medio especial, donde el gran soporte de la crisis financiera bancaria en Paraguay fue el sector cooperativo,
en la década del 90 en Paraguay. Específicamente en el 95 es que se registra el boom, una quiebra de varios bancos, una crisis financiera que duró hasta el 2002, casi 7 años. Y las cooperativas de ahorro y crédito ahí registraron un boom más o menos como un refugio de los ahorristas que estaban asustados, preocupados, y las cooperativas gozaban de una confianza muy fuerte de parte de los ahorristas. Y ocurrió algo que hace 2 semanas estuve conversando con el doctor Aníbal Isfrán Peloso, conocedor del sector cooperativo y del sector financiero, y hablábamos que ocurría algo curioso. La gente retiraba su dinero de los bancos, depositaba en las cooperativas y las cooperativas depositaban de vuelta en los bancos. Pero afortunadamente fue el inicio de un proceso de fortalecimiento que continúa hasta ahora y son cada vez más fuertes, y ya no es esa proporción que mencionabas al comienzo, 90% de producción y 10% de ahorro y crédito. Actualmente, ¿cómo está esa proporción? Y aproximadamente 70% del sector cooperativo lo componen las de ahorro y crédito, aproximadamente el 29% lo componen las de producción, y el 1% hablamos de cooperativas, de otros tipos de cooperativas. Hoy en boga también las cooperativas de consumo, las cooperativas de trabajo, que tenemos una ley especial que, si bien ya tenemos una reglamentación, faltan acuerdos todavía de posicionamiento que creemos que va a ser también un salto, como son nuestros países vecinos del Mercosur, donde las cooperativas de trabajo, cuya conformación es limitada ya en el sentido por menor cantidad de socios que una cooperativa de ahorro y crédito, que una cooperativa de producción. Entonces eso es realmente también un avance del sector. A finales del año 25, en el Congreso de la Organización Mundial de Cooperativas, que se realizó acá en Paraguay, había salido también en esa oportunidad el decreto reglamentario de reglamento de dicha ley, pero que falta acordar la puesta en funcionamiento, que son con los organismos de seguridad, con lo que es el IPS y lo que es el Ministerio de Trabajo, el modelo de implementación. Ese va a permitir también que tengamos cooperativas dedicadas al trabajo, pero con la posibilidad de brindar a través del sistema cooperativo el seguro social, muy importante también para los trabajadores en el país, independientemente de que estén cooperativizados o no. ¿Tu incursión en el sector cooperativo coincide más o menos con la época en que se inició el boom de las cooperativas, con una nueva ley en el 94, la ley 438? ¿Y cómo viste la evolución del proceso de crecimiento, de fundación de cooperativas desde esa época hasta esta parte? Y realmente tiene un boom inicial, donde decíamos nosotros, en cada esquina la gente quería formar una cooperativa, se juntaban entre 20 personas, conformaban una cooperativa, pero muchas de las cuales fueron quedando otra vez por el camino. ¿Por qué? Porque por definición cooperativismo o cooperativa es asociación de personas con funciones o con necesidades comunes que propenden o buscan el mejoramiento de calidad de vida. Entonces, pero cuando el ambiente se vuelve muy pequeño y como mucho se trabajó en el tema de que cada esquina una cooperativa y que se fueron complementando, quedando la más sólida, la más fuerte, es una tendencia que se ve a nivel Latinoamérica hoy en día, donde las cooperativas más grandes cada vez están más grandes y las cooperativas chicas van desapareciendo. Entonces, es la unión, es las condiciones básicas, el costo del dinero para las cooperativas de ahorro y crédito, es lo que, digamos, ha consensuado, y quedaron las que mejor administración tienen, las que mejor rendimiento tienen, y sobre todo aquellas que han sido manejadas bajo términos de procedimientos que permiten un crecimiento financiero, pero en beneficio de los socios. En el sector financiero, en la parte de ahorro y crédito, se han adoptado medidas similares al proceso de fortalecimiento de la superintendencia de bancos también. ¿Eso contribuyó para que ocurra eso que estás diciendo, las más fuertes sigan más fuertes y las débiles que probablemente no aplicaban alguna norma prudencial fueron debilitándose? Y es parte del proceso. O sea, hoy existen normas que te obligan o le obligan al sector cooperativo al cumplimiento, y es mucho más difícil cuando un pequeño almacén quiere
compartir o quiere darle posicionamiento frente a un gran supermercado. O sea, Sí. el volumen de movimientos es lo que normalmente regula. Y ese volumen de movimientos se da por el buen manejo, por el buen cuidado del capital y sobre todo del rendimiento del capital y de la sociedad. Entonces, y también las normas, es mucho más fácil cuando uno tiene volumen que cuando uno lo hace en forma pequeña, individual y se vuelve menos rentable el sistema, con la condición que siempre hablamos que las cooperativas son sin fines de lucro, pero Sí. eso no quiere decir que las cooperativas sean destinadas a, como la gente quiere confundir con cierto tipo de fundaciones, que al decir sin fines de lucro es de regalo, sino que el beneficio o el excedente que se crea dentro de un servicio queda nuevamente entre las sociedades y los asociados allí cerrados, no con interés de ganar dinero, sino que se devuelve a los asociados con una finalidad que es la diferencia de los ingresos menos los gastos. Entonces, cuando menor es el gasto, mayor es la capacidad de excedente. Entonces, cuando los excedentes son relativamente altos, entonces quiere decir que se está equivocando la cooperativa en cierto tipo de cobranzas que nos indican. Entonces, ¿en beneficio de quién? Siempre debe ser en beneficio del asociado. Ujú. Existe algo que tiene que tenerse siempre presente. Las cooperativas no son una entidad de beneficencia, son un sector empresarial, una empresa de economía social que tiene sus reglas donde se administra plata ajena y se le tiene que devolver en algún momento de vuelta. Entonces hay que tener la rentabilidad y tiene su marco regulatorio, sus reglas. Estas reglas son mucho más rigurosas en los bancos, o son similares las reglas de las macroprudenciales del sector bancario y las cooperativas. Yo creo que las reglas del sector cooperativo tienden a ser cada vez más fuertes y realmente el sector cooperativo tiene algunas diferencias fundamentales. O sea que el sector financiero es propiedad de unos pocos y el sector cooperativo es propiedad de los asociados. Sí. Entonces, los dueños de la entidad son los socios, los dueños de un ente financiero son los accionistas, y los accionistas son en menor cantidad y normalmente la gran diferencia fundamental es que en la hora de decisiones el cooperativista tiene un voto independientemente al total de capital aportado de las condiciones como empresa social. Y sí, podemos decir que lo que se ha trabajado en el mundo es que las normas prudenciales se vayan acercando a lo que necesita el sector financiero cuando hablamos de sector financiero de sistema crediticio. Los controles o los posicionamientos siempre van en el sentido de las reglas básicas. Ahora, el socio de la cooperativa, al ser dueño, tiene que pensar también en colocar las mejores personas, tienen que ser los mejores administradores, la gente capacitada para llevar esas situaciones, y tienen que tomar también las decisiones de los cambios que necesitan la entidad cuando a los números no cierran o cuando se ven ciertas situaciones donde no existe un buen manejo. Entonces, ese es de repente el rol del INCOP en ese punto de vista. Es un marco de regulador de posicionamiento, pero no tiene un sistema preciso de cumplimiento o no de la cosa, porque la entidad, la cooperativa, es conforme a la Constitución, son entidades autónomas, autárquicas, que tienen su propia representación y donde el movimiento interno entre el dueño, que es el socio, y los directivos, la primera instancia es allí donde se debe solucionar muchas cosas. Uh-huh. Una diferencia muy importante también es que si uno hace préstamo y trabaja con un banco, después al final del ejercicio el banco no le entrega parte de las ganancias, pero en las cooperativas sí, que se llama, las ganancias se llama distribución de excedentes. Pero hay algunas que crean conceptos para destinar esos excedentes y no distribuyen. Pocas son las cooperativas que distribuyen. ¿Cuál es su postura con respecto a la distribución de excedentes, ingeniero? Primeramente, el excedente es, como dije hace rato, es el costo, el ingreso menos el costo. Sí. De allí surge la diferencia del excedente. O sea,
ingresó más de lo que se gastó. Sí. Y ¿cómo decir? Conceptualmente, cuando los ingresos se acercan al punto de equilibrio, es que mejor funciona la cooperativa. Sí. Eso quiere decir que el costo que le está saliendo colocar o trabajar con sus asociados contra el ingreso se alcanza a cero, pero eso es digamos, en lo conceptual. Sí. Ahora, el sector cooperativo o las normas que te dicen que hay una pérdida de valor de ese dinero y hay lo que vale este año, el año que viene por la depreciación del dinero vale menos, entonces hay un porcentaje mínimo que debe tener. Y conforme a la ley, hay un porcentaje que también dentro de los principios cooperativos, o sea que si uno va a lo que es la formación de una cooperativa, y que no es en Paraguay que se decidió un sistema cooperativo, es un sistema de organización que está casi llegando a los 180 años, que la primera cooperativa bajo lo que nosotros hoy conocemos como cooperativa nace en Inglaterra, Sí. en Europa, y lo que hoy tenemos se basan en principios cooperativos que casi no hay diferencias de esos principios cooperativos que hace 180 años se creaban en la ciudad de Rockdale, como lo decimos en español, pero tiene también su pronunciamiento en inglés. Hoy son parte del sistema cooperativo paraguayo y del mundo, son los principios. Y dentro de los principios hay la regla de oro del cooperativismo, es la educación. Uh-huh. Entonces, lo primero que va de los excedentes, y en el Paraguay se establece que el 10% por ley... Eso es obligatorio. Es obligatorio, debe ser destinado de los excedentes debe ser destinado al Fondo de Educación. ¿Para qué? Para seguir trabajando en la formación de las cooperativas, de los socios de la cooperativa, y sobre todo como necesidad básica que la educación abre las puertas a un mejor manejo, a una mejor situación y a una mejor condición de vida. Entonces, ese es el primero, por eso es que no se reparte el 100%. ¿Qué te dice también la ley paraguaya que el 10% del total de los excedentes debe ir a reserva legal? Sí. ¿Y qué es reserva legal? Hasta completar el 25% del capital de la cooperativa. ¿Qué es la reserva legal? Es la reserva que en caso que los años buenos se guarde ese fondo y el día que haya años malos se pueda utilizar esa reserva para cubrir esas pérdidas o de las condiciones. Uh-huh. Allí viene también dentro del proceso de integración aparece un 3% de lo que son a las confederaciones. En Paraguay tenemos 2 confederaciones, que es la Confederación Paraguaya de Cooperativas, que aglutina casi al 100% de las cooperativas de ahorro y crédito, y tenemos la Concopar, que es la que aglutina al 100%, casi al 100% también de las cooperativas de producción. Sí. Entonces, de allí hay todo un sistema que va del aporte del 3% de los excedentes, va para el financiamiento de lo que es los sistemas organizados de confederaciones, que son los que defienden y trabajan en las innovaciones del mundo cooperativo desde el sector privado. Uh-huh. Desde la crisis financiera del 95, las cooperativas tuvieron un crecimiento muy fuerte porque los bancos y financieras pasaron por un proceso de fortalecimiento y reestructuración en el mercado. Después se fortalecieron y crecieron de una manera muy significativa también el sistema, que se quedó un poco estático por un tiempo. Actualmente, ¿cómo es la proporción en el mercado del sector cooperativo con el sector bancario y financiero? Aproximadamente, ayer estábamos mirando algunos números en una reunión a nivel de Mercosur. El Paraguay está alrededor del 16.5% de activos totales de la participación dentro del mercado financiero paraguayo, en relación a la diferencia, que es cerca del 81% más o menos, 80% del sector bancario y el 1% de la financiera. Ese es más o menos la participación de las empresas cooperativas, de las empresas solidarias en relación al sistema bancario en el punto de vista financiero. Ese es en activos. Después, si uno puntualmente mira la participación por sectores, hay números que en las cooperativas son mucho más importantes. En la economía en general, digo, no solamente con respecto a bancos y financieras. Hay muchas cosas. El año pasado le escuchábamos al
al viceministro de Economía y Finanzas, donde hablaba que el 10% del Producto Interno Bruto lo generan las cooperativas. Sí. Y en ese entramos todos los tipos de cooperativas del movimiento interno, que es un tema bastante importante. Si nos vamos al término de producción, el 89%, casi el 90% de la producción láctea que se vende en Paraguay, tratada o envasada, viene del sector cooperativo. Sí. Después está en la agricultura, en la ganadería. Después tenemos el 40% del trigo producido, de la harina producida en Paraguay. Paraguay es autosustentable en el tema de trigo. Un país templado que pocas veces tenemos. El 40% lo producen las cooperativas. Y si nos vamos al sistema sojero, también tenemos un alto porcentaje de participación del sector cooperativo en lo que es la exportación de soja, en la producción y exportación de soja. Y si hablamos de lo que siempre decimos, de lo que es la siembra directa, que es capacidad de recuperación de suelos del punto de vista cooperativo, casi el 80% de la producción cooperativa está hoy sobre sistemas de producción que cuidan el ambiente. La economía en general tiene una muy buena participación del sector cooperativo. Antes, creo que ya estuviste trabajando en el sector cuando la ley marco era la 349. Antes el INCOP, primero la dirección, tenía una función de muchísima promoción y educación, luego fue cambiando. Actualmente, ¿cómo se promociona el cooperativismo para cooperativizar la economía, sobre todo pequeños productores, por ejemplo? Hoy está más en manos del sector de las confederaciones, la promoción. La Compaco del sector de ahorro y crédito normalmente trabajan en sistemas de capacitación e información de nuevas cooperativas, y la Concopar trabajando básicamente sobre la intención de creación de nuevas cooperativas del sector productivo. Entonces, lo que nosotros hacemos hoy en día es la última parte del reconocimiento y el cumplimiento de las normas y el reconocimiento de la entidad previo un trabajo, una asamblea de constitución y con capitales mínimos que debe ya estar operando la entidad para que sea realmente sustentable su participación dentro del sistema. Últimamente el nuevo ministro de Industria y Comercio está hablando bastante de la necesidad de cooperativizar a los pequeños productores. Tiene varios ejes principales de su gestión dentro de lo que él llama, lo que quiere hacer la revolución industrial: apoyar a las MIPYMES, a los emprendedores y cooperativizar al sector de los pequeños productores y emprendedores. ¿Están empezando a trabajar ya institucionalmente con el INCOP esa idea que tiene el ministro de Industria? Desde el inicio nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Industria a través del viceministerio de MIPYMES. De MIPYMES. Y hoy en día también con el ministro venimos trabajando sobre todo en conectar lo que es MIPYME, lo que es financiamiento, porque históricamente al mirar los números, el financiamiento del sector MIPYMES lo hacen las cooperativas. Sí. Y solamente verificando, sacando datos, hemos sacado acá a final del 2025 aproximadamente 350 millones de dólares está financiando el sector cooperativo a las MIPYMES. Y no estamos considerando también muchas veces que el aspecto productivo o el socio de producción es una MIPYMES, o sea, es una familia que se dedica a la producción, también es un MIPYMES que la gente muchas veces no mira ese sector, pero cuando el crédito va destinado a la producción agropecuaria en sus diversas ramas de la familia, es una MIPYME familiar que está siendo financiada por el sector cooperativo, y ahí se elevaría a una suma astronómica del tema del financiamiento. ¿Por qué? Porque es lo que nos facilita, y la mayoría de los créditos, la gente menciona el tema consumo, pero en la realidad es el movimiento familiar y sobre todo la inversión de la familia como pequeñas empresas se da a través del sector cooperativo. Por primera vez tenemos un ministro del Poder Ejecutivo que menciona como una herramienta importante de crecimiento de los pequeños productores a través del cooperativismo. Es algo que celebro. Y ayer estuvimos hablando con el viceministro de MIPYMES, el ingeniero Gustavo Jiménez, y decía que mencionaba lo que decías también, que las cooperativas por excelencia trabajan con los microempresarios
microproductores, porque son micro hasta los que tienen 1.000 millones de facturación al año, y que es un gran porcentaje de las cooperativas. Pero decía, culminan esa etapa de micro, pasan las medianas y a veces las cooperativas le pierden. ¿Qué se puede hacer para que tengan recursos para seguir apoyando a las MIPYMES y que si probablemente se pueda financiar más fácilmente a ese que ya aprendió a trabajar en finanzas, para que se generen recursos para seguir apoyando a los más chicos? Yo creo que venimos trabajando justamente con Gustavo y con gran parte del equipo del INCOE y todo su equipo de MIPYME, en el sentido, la gente de AFD, la parte del sistema financiero, de cómo podemos continuar. ¿Cuál es el principal inconveniente? Que el crédito de una cooperativa va al socio de la cooperativa. Sí. Y normalmente cuando el socio familiarmente crea y hoy teniendo tecnología, teniendo agilidad, hoy tenemos varios tipos de reconocimiento de pequeñas empresas. Sí. Al tener una pequeña empresa ya no es sujeto al crédito en el sector cooperativo. Prácticamente le empujamos al otro sector financiero que existe en el Paraguay a que solicite un crédito, y normalmente cuesta muchísimo que la otra entidad primero le otorgue un crédito si no tiene ya un aval correspondiente a un crecimiento, y el sector cooperativo le financia solamente en forma individual. Entonces, hoy estamos buscando, tenemos trabajo, estamos tratando de cerrar en algunos casos, de manera que también tengamos ojalá dentro de poco, ¿verdad? Un sistema de organización cooperativa que permita también, bajo normas, bajo reglas, que permita también el financiamiento dentro de las cooperativas, y ahí va a cambiar la situación. O sea que hoy cuando creó su empresa se tiene que ir al sector bancario. Y sigue siendo cooperativista, sigue siendo. ¿Y quién le sostuvo cuando era sin documentación individual de las condiciones? Las cooperativas. Entonces, y las cooperativas lastimosamente no pueden financiar sociedades desde las cooperativas. Decía también Gustavo que la necesidad de las MIPYMES de financiamiento que tiene actualmente, según el estudio más reciente, 4.000 millones de dólares. Decías, en el sector cooperativo ya se está financiando 350 millones de dólares aproximadamente. Ojalá se pueda encontrar ese mecanismo para seguir financiando a los socios cooperativistas cuando lleguen a formar parte de alguna sociedad. Y es lo que venimos trabajando desde el punto de vista legal, y también lo que pasa es que hay algunas diferencias conceptuales de lo que es el sistema cooperativo, pero venimos trabajando en ese, venimos aportando ideas y sobre todo encontrar un punto intermedio a esas situaciones que van a permitir el día de mañana el financiamiento también a esa pequeña empresa pero de origen cooperativo, y que pueda seguir aumentando. Y tenemos los casos de los hijos de socios, los socios de la cooperativa, tenemos los casos de producción donde los hijos a través del tiempo tienen su sistema de unión, de trabajo, de importaciones, de vender productos, de hacer productos para el mundo cooperativo, pero que la determinación de sociedad anónima o de la determinación de ciertos requisitos le dice, no puede recibir financiamiento porque es otro tipo de empresa con finalidad de lucro. Entonces, es lo que tratamos de agendar, estamos tratando de ubicar dentro de la línea de desarrollo, y como decía, también celebro que el ministro de Industria y Comercio hable de cooperativismo, mencione el cooperativismo, porque es como siempre nosotros peleamos también por ese espacio, que decimos que el cooperativismo es una alternativa muy válida para el mejoramiento de calidad de vida en Paraguay. Decías que desde el boom del cooperativismo las de ahorro y crédito pasaron a ser 70% prácticamente del sector. ¿Cómo se puede hacer para que el sector de las cooperativas de producción crezcan más y se pueda ir involucrando más a los pequeños productores que les cuesta muchísimo todavía integrarse a nuestra economía del país? Y sobre todo el trabajo y la visión de mercado. No hace mucho justamente estábamos con el ministro de Industria y Comercio en una pequeña cooperativa netamente de productores que abría un mercado gracias a la participación del Ministerio de Industria a través de sus planes de expansión y sobre todo posibilidades en el exterior, y con el apoyo en una de esas giras estábamos lanzando la primera exportación a los Estados Unidos de un sistema de producción netamente paraguaya,
donde ¿quién es el productor? El campesino paraguayo, pequeño productor, y la producción por hectárea realmente era una suma considerable, donde también se establecen sistemas de comercialización donde el mercado difícil es el mercado americano por las normas que tienen, por las condiciones. Sin embargo, esta pequeña cooperativa, estas condiciones, hoy está exportando al mercado americano, una marca muy conocida a nivel del mundo. Sí, la marca, sí, la marca. No me viene el nombre de zona ají picante. Tabasco. Tabasco. Sí. Agronorte. Agronorte. Sí, es una excelente cooperativa, pequeña y es una cooperativa que nació de bases. Sí. Y tiene asociados indígenas, comunidades indígenas en forma comunitaria, donde el trabajo del pequeño productor en una hectárea le genera hasta 90 hectáreas por hectárea del rendimiento. Entonces hay que insistir, hay que trabajar, hay que encontrar el posicionamiento, la producción y sobre todo la producción eficiente, eficaz y realmente vendible del producto, como no sabemos hacer los paraguayos. Sí. Yo llegué a hablar con algunos dirigentes de Agronorte y me comentaban que la idea de formar una cooperativa surgió en uno de los cierres de ruta en San Pedro y se fijaron cómo trabajaban los menonitas. Tienen una incidencia muy positiva en ese sentido en nuestro sector económico. Y lo que me preguntaba, ¿conviene formar nuevas cooperativas con pequeños productores o existe la posibilidad de incorporar a esos pequeños productores no cooperativizados a una cooperativa ya grande, sólida, fuerte y que podría, de acuerdo a lo que uno mira desde afuera de la lógica, podría ayudarles más? Y yo creo que los dos factores se vienen desarrollando en el país. Sí. Hay casos concretos de las grandes cooperativas de producción donde en los alrededores están los pequeños y que con el apoyo de ellos en algunos casos han creado cooperativas, pero con el sostenimiento de parte de ellos. Y lo hiciste en la región oriental como en la región occidental. Así tenemos las cooperativas menonitas que producen ciertos rubros y tenemos las cooperativas básicamente de origen paraguayo que están en las comunidades, pero que el producto que ellos producen lo adquieren las cooperativas grandes y el servicio del gerenciamiento gerente lo paga la gran cooperativa. Y eso tenemos ejemplos en San Pedro, tenemos ejemplos en el Chaco, tenemos ejemplos en Itapúa, donde se viene haciendo eso. También tenemos anexiones en el sentido, es muy difícil nomás que alguien con una hectárea de repente reciba el financiamiento de lo que está recibiendo alguien con 100, ¿verdad? Entonces, por ahí es lo que viene, pero ambas cosas son muy importantes. Es sobre todo la participación, el deseo de producir, y hay una diferencia fundamental en el sector. Al que trabaja, rinde y consigue resultados, prácticamente se igualan en poco tiempo en las condiciones de producción. Algo que yo suelo fijarme es que cuando uno habla con un campesino paraguayo, uno de los primeros reclamos por mucho tiempo fue la falta de acceso a tierra. Sin embargo, uno mira las cooperativas menonitas, grandes productores, altamente productivos, eficientes, y casi nadie es propietario de la tierra. ¿Cómo puede trasladarse esa ecuación en nuestros compatriotas nativos, digamos, o descendientes de españoles también? La mezcla del mestizo con el europeo, pero que tiene totalmente otra visión. ¿Se puede replicar la experiencia de las cooperativas menonitas o tiene alguna barrera cultural que impide eso? Yo creo que hay un sistema de reconocimiento realmente cultural, porque el paraguayo quiere el bien propio, así como la familia quiere su casa y titulada, si es posible, a su nombre. Entonces, la búsqueda siempre, o sea, el primer paso fundamental está cuando tiene su título a su nombre, y eso dificulta muchas veces llegar a ese acceso. Y sin embargo, la cultura extranjera, sobre todo la menonita, donde ellos terminan su vida y no llegan a ser nunca propietarios, sino que la sociedad son como si fueran ocupantes con permiso del proceso. ¿Por qué? Porque la tierra es propiedad del consorcio o de la comunidad. De la comunidad,
y al que trabaja es que ellos le brindan. Sí. Y hay también modelos paraguayos acá, pero que de alguna manera tienen un desarrollo, pero no un desarrollo muy amplio. Y el paraguayo quiere su título y dice para garantizar su crédito. Sí. Y muchas veces la garantía del crédito no te sirve tampoco si no hay una demostración de trabajo, ¿verdad? Pero que son aspectos que vienen y que no van a cambiar a corto plazo por una medida cultural. Vos que conocés, presidente, de todos los sectores, los socios de las cooperativas menonitas cuando necesitan un crédito grande y no son propietarios de la tierra, ¿ellos cómo garantizan ese crédito? Y ellos se manejan ya con conocimiento de su asociado y hasta qué nivel tiene, y sobre todo por el nivel de rentabilidad que va teniendo la producción. Entonces, cuando va a recibir un crédito, la cooperativa ya tiene el dato de cuál es su ingreso, cuál es su movimiento, cuál es su producción y si va a poder o no tener las condiciones de repago de esa situación. Realmente ellos aprendieron así, ya van a cumplir 100 años de las primeras comunidades que llegaron al Paraguay. Y falta un año. Y falta prácticamente un año. En 1927 llegaron los primeros menonitas al Chaco Central. Y falta menos de un año ahora de la realidad. Y qué es lo que ellos tenían que trabajar en conjunto, y ese fue el mecanismo, y que ellos se autofinanciaban. Lo que uno salía, ayudaban a financiar al otro. Entonces, a lo largo del tiempo, inclusive las mismas familias hoy ampliadas, gente que vino de otras comunidades, siempre miden el trabajo. Entonces, en relación a lo que pueda pagar y en relación al seguimiento a lo que da el trabajo. O sea, no es que la cooperativa le financia a cada uno con el documento, dice no puedo garantizar con eso, pero probablemente la cooperativa garantiza con ese documento el financiamiento externo en otro lugar. Nosotros los paraguayos nativos, no menonitas, digámosle, queremos comenzar por lo más caro, tener primero la tierra y después para trabajar. Desde las actividades educativas de las cooperativas, ¿puede incidirse de alguna manera para resetear esa cultura y tener un nuevo chip entre los pequeños productores, sobre todo de los sectores rurales? Yo creo que mucho se viene trabajando hace bastante tiempo, pero es muy lento. O sea, el primer reclamo que sale desde el punto de vista social es el acceso a la tierra. Sí. Y muchas veces el acceso ya está definido por la ocupación, sí, pero no tiene el documento o no tiene condiciones. Y esa es la realidad. Yo creo que a lo largo del tiempo, desde el año 89, se viene trabajando con esa idea de ir reformulando y sobre todo que se pueda medir. Y el sistema cooperativo es uno de ellos que normalmente no es, como decimos, la garantía es un accesorio a lo que es el crédito. ¿Por qué es un accesorio? Porque el que tiene una buena conducta, una buena moralidad de crédito y un buen sistema de repago a lo largo del tiempo y es conocido dentro de su entidad, no tiene problema de otorgamiento. El dilema está que ocasionalmente cuando necesita y yo quiero un crédito y no tengo esto y tengo esto y se me niega, es probablemente porque la cooperativa no lo está desarrollando, no lo está conociendo con su moralidad o de las condiciones. ¿Por qué? Porque el asociado ocasionalmente nomás lo utiliza los servicios de la cooperativa y pareciera que no se siente dueño. Entonces hay que inmiscuirse en la actividad de la cooperativa y hay que utilizar los servicios de la cooperativa. De lo contrario, no tiene sentido que yo sea socio de una cooperativa. Y los paraguayos nativos que se avivan, algunos les copian. Observé ya en zonas como la de Caguazú, por ejemplo, en las zonas aledañas de Campo 9, donde están también los menonitas, muchos ya están saliendo de sus comunidades y alquilan las tierras de los paraguayos. Los paraguayos nativos avivados también están haciendo esta práctica, los que son guapos y le copian, y están logrando a través del alquiler de las tierras aumentar en forma significativa la superficie de cultivo. ¿Cómo ustedes ven que tienen una visión más global? En muchas zonas se replican eso, ingeniero. Y la verdad es que yo te puedo poner ejemplos que a mí me tocó en el proceso de lo que era motivación cooperativa. Sí.
y varias de las cooperativas del este del país Sí, incluían a socios paraguayos, no solamente a socios de origen extranjero. sí. Entonces, Son más abiertas. no, Por en el Chaco, por ejemplo, es imposible. en el Chaco es imposible, pero en el Chaco hay otro tipo de cooperativas Sí. que son, decimos a veces, satélites, pero donde hay una relación de producción. Entonces, Sí. este mejora porque le vende el producto. En la región oriental hay que son de origen, que no son menonitas, pero que son de origen externo, o que hoy casi... Hay brasileros, alemanes, o sea, japoneses. normalmente decimos de origen brasiguayo, le decimos, pero la verdad que es de origen italiano, Sí. alemán, ucraniano, que a lo largo del tiempo son migraciones que vinieron tan al Brasil, llegaron a Paraguay, pero que también le dieron espacio a los paraguayos. ¿Y quiénes fueron los que ocuparon esos espacios? A gente que se convenció rápidamente de su cultura y aplica igualito que ellos. Entonces, ese es un sistema de motivación y formación donde el trabajo se premia. Y realmente ese trabajo se da solamente con cultura, se da solamente con educación, y es parte del proceso que debe ir trabajando también, y lo va trabajando el sector cooperativo. A comienzo de año estuve hablando con la presidenta de la Concopar, la señora Simona Cavazuti, y me hablaba que en uno de sus proyectos quieren incidir en la cooperativización de comunidades indígenas. Desde el INCOP, ¿hay alguna forma de tener algunas normas más flexibles para sectores vulnerables, por ejemplo, que quieran cooperativizarse? Tanto así de normas flexibles para las condiciones, no lo hay. Existe una sola ley, un solo marco normativo para las diferencias, para los diferentes tipos de cooperativas, pero también hay que analizar en el futuro, sobre todo las comunidades indígenas se mueven bajo otro tipo de liderazgo. Sí. Y en algún momento me tocó también estar con grupos indígenas donde dicen: nosotros queremos nuestras cooperativas, pero bajo nuestras normas. Sí. Ellos tienen una libertad de normas que también trabajan algo similar al sistema cooperativo. Sí. O sea, no es cooperativa básicamente como nosotros nos identificamos bajo principios que utilizamos mundialmente, pero que también tienen algún sistema de organización similar, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el tema de Agronorte, como lo dijiste, tiene un caso especial donde la recolecta de los productos lo hacen un socio que es de la comunidad indígena. Entonces hay un intercambio de trabajo donde hay un bienestar para el socio, y su comunidad, digamos, social, está dentro de eso, le presta trabajo a la comunidad de blancos, o como ellos le dicen. O sea, hay indígenas asociados a la Agronorte. Agronorte tienen dos comunidades, ellos como asociados. Entonces, ¿quién hace la recolecta dentro del calendario de las cosas? Los indígenas. ¿Por qué? Y ahí hay una distribución de fondos, porque la necesidad de mano de obra es mucha en periodos de corto tiempo, y el acuerdo que han llegado ellos con las comunidades indígenas es justamente que ellos se encarguen de la recolección. Entonces ya no se busca mano de obra de afuera, sino que son las comunidades que establecen los calendarios de recolección, y en el momento de producción gran parte del tiempo están ocupados. Sale de una finca, va a otra finca, el mismo grupo, y eso genera un impacto en el sentido de la distribución de los recursos económicos, de lo producido en ese sector agrícola. Uh-huh. Quiero tocar un tema del que no me gusta mucho hablar, pero tuvimos un reciente siniestro de una cooperativa importante por Abotí, creo que llegó a ser de tipo A, bastante importante ya. Y estuvieron con nosotros aquí socios afectados, más de 300 nos decían. Y la pregunta es, ¿qué lección dejó ese caso? ¿Y qué medidas prudenciales se pueden aplicar a partir de esa experiencia negativa que ojalá no vuelva a ocurrir, sobre todo en una cooperativa importante, grande, donde ya hay niveles de ahorro muy importantes de personas? Antes que nada, para nosotros fue un desafío cuando lo asumimos. Sí. Primero por tener una categoría A. Hay que identificar que las de categoría A
no es por el volumen de movimiento que tienen, ni por la buena actividad que tienen, sino porque el patrimonio de la cooperativa alcanzó 50.000 millones de guaraníes. Los que tienen 50.000 millones para arriba son tipo A. Son tipo A. Las tipo B de 10.000 a 50.000. De 5.000 a 5.000 50.000. De 5.000 a 49.999. Y los de tipo C, las más chiquitas, 5.000 para abajo. 5.000 para abajo. O sea, esas son las tres categorías y eso hablamos de patrimonio, no hablamos de movimiento ni responsabilidad. Puede ser gigante pero mal administrado, por ejemplo. Pues, lo que pasa es que el patrimonio se basa en números, sí. Que de repente pueden cambiar, digamos, en el sentido de que te elevan el patrimonio, pero eso no te dice que tienen una buena administración o condiciones. Entonces, normalmente creemos porque tiene un gran patrimonio porque está siendo bien administrada y es lo que la sorpresa que se venía llevando años anteriores, venían también verificando, pateando y nosotros también intentamos ayudar, pero cuando vimos sobre todo el daño que estaba causando al sector, porque hay varias cosas que tenemos que hablar de pagabas sumas irreales en tasas de interés, sí. Entonces allí es jugar con pies de barro, pagar sí. Tasas altas que no se compadecen en lo que sale del mercado en las tasas a los ahorristas. O sea, ¿cuál es el sentido de pagar una tasa muy alta siendo que la tasa de colocación de crédito no alcanza esos niveles? Entonces, allí ya empezamos con algunas alertas y sí, hemos llegado a la intervención en el mes de enero. Estuvimos 180 días dentro del proceso de intervención, hicimos un levantamiento de datos y hemos encontrado, o sea, no un levantamiento, una verificación completa de lo que es la infraestructura. ¿Qué se llama vigilancia localizada del proceso? No, se antes llama de eso. Intervención. Ya intervención. Ya intervención, en el cual nosotros palpamos y sí encontramos, existen unos mecanismos que nosotros denominamos alerta temprana de seguimiento de balances mensuales que se entregan al INCOP, donde no eran conciliados los números y obligaba necesariamente a la presencia interna y al verificar los números, lo que nosotros hablábamos de una posibilidad de 100.000 de pérdida, nos fuimos a 360.000 millones de guaraníes de pérdida, contra un patrimonio que era mucho menor. Entonces se estuvo jugando con los números en declaraciones juradas y lastimosamente las alertas y las condiciones a lo largo del tiempo, que no fue de un año, sí. Eso hay que dejarlo claro, eso ya venía arrastrando ¿Y eso el INCOP ya detectó y se puede decir que hubo negligencia en el control en administraciones anteriores? No, yo no quiero hablar tampoco de ese punto de negligencia, ¿verdad? Pero que sí ya venía haciendo y también ellos también venían tomando medidas tanto de vigilancia o planes de acciones de cumplimiento, pero que nosotros ya no vimos con la posibilidad de recuperar y hoy la entidad está en proceso de liquidación. Y sí tiene un pasivo solo en ahorro de más de 300.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, y tiene un activo todavía bastante grande de cobranza, pero que no alcanza a ese nivel. Entonces, al verificar hemos encontrado algunas irregularidades que nosotros pensamos que existen omisiones o acciones desde el punto de vista penal. Hemos derivado a la Fiscalía en su momento. La primera denuncia de Fiscalía es de enero del 2025. Sí. A la fecha no tenemos ningún curso de acción de la Fiscalía de esa. Y son creo que 3 o 4 denuncias que el Instituto ha hecho en relación a eso. ¿No hubo un avance en el Ministerio Público? No hubo un avance. O sea, nosotros desde el punto de vista administrativo sí hemos cerrado, hemos hecho un sumario a todos los directivos que abarcaron los últimos prácticamente 5 años de las condiciones. Hemos presentado las pruebas, las condiciones y hemos terminado sancionándole con diversas penas administrativas, no así en lo penal que no nos corresponde, le corresponde a la Fiscalía, pero también la Fiscalía no ha avanzado en ningún proceso. Eso nos llevó a nosotros, como a tu pregunta, sí, a ver un poquito cuáles son las situaciones de control que podemos mejorar. Y es lo que nosotros hoy estamos haciendo y estamos viendo, sobre todo en los procesos cuando la alerta nos menciona algunos peligros, porque la alerta es la que mensualmente tiene, ¿por qué se llama alerta? Porque está compuesto por un cuadro semafórico,
con 3 colores, como el semáforo, rojo, amarillo y verde. Verde cuando todo está bien, los números en declaraciones amarillo cuando hay algunas variables en relación al marco normativo, y el rojo que te va oscureciendo el rojo, de naranjado a rojo púrpura, te va marcando en relación a las fallas que tiene la entidad. Y así lo venimos haciendo, y ante el encuentro de un porcentaje de deuda, nosotros hacemos hoy en día lo que llamamos fiscalización puntual sobre esas áreas donde hoy lleva. Hay que reconocer también que en el mes de diciembre el INCO tuvo un hackeo de sus líneas informáticas que ha afectado muchísimo por la recuperación de nuestra alerta temprana. Pareciera que afectó mucho. Afectó muchísimo en el tema de lo que es la alerta. Nos costó recuperar en esta primera parte del año. Estamos hoy ya en recuperación plena, prácticamente total, pero nos va a exigir también a cambiar básicamente nuestros sistemas de informáticos que ya cumplen lo que es la alerta, en muchos casos más de 10 años los servidores, y entonces eso sí necesita una adecuación porque esos servidores hoy en día ya no están en proceso de actualización, o sea, ya no, los propios Windows manejados en eso ya no te permiten actualizar esos sistemas, entonces lo hace susceptible a cualquier sistema de ataques, que si bien es poca la información que pudieron sacarnos porque fueron detectados, sí producieron bloqueos que nos demoraban muchísimo para poder seguir recibiendo ese tipo de información, pero a la práctica vamos que en el sentido, hoy tenemos la alerta, la fiscalización puntual, y tenemos digamos las designaciones, que vamos a decir, la vigilancia localizada sobre esos puntos. La vigilancia localizada es el nombramiento de una persona del INCOT, del punto de vista técnico, que controla exclusivamente los puntos que nosotros creemos que hay alguna, en relación al informe técnico, que hay alguna debilidad para que ellos vayan cumpliendo. Presidente, de los fondos que quedan por cobrar a los socios de Porabotí que hicieron préstamos en algún momento, ¿se podrá juntar para devolver todos sus ahorros a los ahorristas que perdieron su dinero? Ese es un trabajo que está haciendo la comisión liquidadora. Sí. La ley 432 establece que la comisión liquidadora está también conformada por socios de la cooperativa. Sí. Hoy tiene la asamblea eligió 3 socios designados, y el INCO tiene un participante con voz pero sin voto que participa en las sesiones, y ellos vienen trabajando, ellos vienen juntando un fondo, tienen propiedades, tienen activos que de acuerdo a la negociación porque también tienen demandas del sector financiero, sistemas de pago, créditos que han recibido, pero también tienen activos que primero toda una lucha fue encontrar esos activos en relación a las propiedades que compraron no transferidas y las condiciones que ellos vienen trabajando. O sea, conforme al informe, ellos vienen haciendo esos arreglos institucionales para iniciar un proceso después de pago de devolución de esos ahorros. Hay también ahorros que a la fecha, por ejemplo, que se pactaron, que todavía no cumplieron ni su periodo de contrato, y otros que todavía no vencieron, digamos. Todavía no vencieron, y hay otros que sí ya vencieron, que sí están trabajando ellos. Un equipo es de socios, es de la cooperativa, y que tiene que balancear esa situación con todos los activos que tiene, o sea, tiene que ir negociando. O sea, tiene propiedades, tiene vehículos, tiene deudas también en el sector financiero más que ahorristas, y también tienen prioridades conforme a la ley, porque hay que considerar que el ahorrista, ¿quién es el que ahorra en el sector cooperativo? El dueño de la entidad. Y ese trasladado al sistema, al otro sistema, es el accionista de la empresa. Entonces, normalmente el sistema de ahorro está en la cola de devolución para un sistema de devolución. Se tiene que cumplir conforme a las normas, primero a la entidad financiera que se deben, porque eso establece la ley. Nos quedan 5 minutos, presidente, y te quiero preguntar, esto no iba a ocurrir, estas pérdidas de los ahorristas, si tuviéramos un fondo de garantía de depósitos. ¿Qué nos falta para que se tenga un fondo de garantía de depósitos, así como en los bancos y las financieras, en el sector cooperativo? Yo quiero aclarar bien ahí que el fondo de garantía no te cubre el 100% de los ahorros ni el sistema bancario. En el caso del sistema bancario, hasta 75 salarios mínimos. Hasta 75 salarios mínimos. Vienen trabajando las diversas entidades algún sistema de protección. Sí.
En algún momento, ya hace varios años, el INCOT también había presentado un sistema de creación de ese sistema de protección. En Proabotivo encontramos sumas que de repente, o sea, que estaban fuera de la cobertura. O sea, más del 80% está fuera de la cobertura. O sea que el buen trabajo que puede hacer la comisión liquidadora es lo que le va a ayudar a devolver la mayor cantidad. Sí. Si tuviéramos que aplicar solamente lo que aplica la cobertura del sistema bancario, yo creo que a todos les va a alcanzar, pero no va a alcanzar a devolver la cantidad realmente invertida o depositada en confianza por los socios a sus autoridades. Ese es el punto. Sí hay previsiones, nosotros estamos, hay digamos, básicamente dos esquemas que está trabajando la gente de promocionando de sistemas de cobertura. Sí. Y como es sabido, tienen sus adeptos y no adeptos. Nosotros también desde el punto de vista INCOB, dentro del Consejo, estamos mirando algunas alternativas y tenemos también algunas sugerencias que vamos a trabajar, vamos probablemente a buscar una persona que pueda desarrollarnos un proyecto que tiene que ser de origen legislativo, que pueda también, y donde tenemos algunas ideas y algunas salidas, sobre todo de cómo administrar esos fondos, porque siempre ha sido eso no es el INCOD el que debe administrar, sino que se debe buscar una entidad que administre, pero muchas veces es importante también, no es solamente la devolución de ahorro, es lo que tiene también el sistema bancario, que es el financiamiento en caso de necesidad. O sea que ante una corrida, ante una estampida, y sobre todo hoy con los medios tecnológicos a través de WhatsApp o otras cosas, de repente la gente juega para la estampida. Sí. Y esa estampida no hay entidad financiera, sea del sector que sea, que pueda aguantar. ¿Por qué? Porque la plata que reciben ahorro está colocada en créditos. Y la realidad es que un crédito mal colocado cae en morosidad que dificulta la devolución. Ese es el esquema. O sea, el sector cooperativo tiene que... o sea, el problema principal de Proabotivo es que la colocación de sus créditos no hubo un expertise ni un control, digamos, suficientemente, donde gran parte de los ahorros de la gente que confió en sus directivos, porque ellos... Fueron mal invertidos. Fueron mal colocados. El sistema que se empezó a implementar en las cooperativas de producción, ¿se pueden replicar en ahorro y crédito o debería ser un modelo muy diferente? Y básicamente ellos hablan de un fideicomiso ahora. Sí. Y el dilema está, como siempre se encuentran, es sobre todo las más solventes, ¿cuál es el condimento para que yo pueda participar de ese sistema, siendo que yo soy el que menos sea susceptible a esa caída? Entonces, esa es la discusión siempre yo creo que todas las propuestas son válidas. Sí. El sistema de las cooperativas de producción, ellos han iniciado, van teniendo adeptos, no es también como la idea que todos se iban a sumar a subirse al tren, tampoco hay una... Se van sumando de a poco. Se van sumando de a poco. Ayer también se sumó la cooperativa Serrana, por ejemplo. Sí, exactamente. Nosotros estuvimos ayer, yo estuve ayer con Copar justamente trabajando en algunas cosas dentro de lo que hay. Estaban comentando que Serrana se estaba sumando, pero también las de ahorro y crédito tienen una propuesta bastante sui generis particular también, que dentro de poco van a... No quiero adelantar porque no soy parte del proceso, donde también tienen un sistema de cobertura que quieren hacerlo. Y eso es importante también porque hay interés, porque hay que dar sobre todo la seguridad al asociado, y aquel asociado que ahorra en su entidad, darle las condiciones básicas de por lo menos lo básico que lo que establecemos, él pueda recibir en caso de... Hay gente que tiene mucho más que ser lo básico, entonces lastimosamente ni por más entidad que meta no lo puede cubrir si no hay un buen manejo de esos recursos. Realmente. Ingeniero Carlos Romero Roa, presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo, muchísimas gracias por esta charla, por tu tiempo y hacer un resumen de la situación del sector cooperativo. En general, al final resultó corto el tiempo. Te agradecemos muchísimo y te vamos a volver a invitar seguramente para hablar con más detalle ya de este trabajo que se está haciendo para el Fondo de Garantías en las cooperativas de ahorro y crédito. Muchas gracias. Muchas gracias
al programa. Muchas gracias a la invitación, la posibilidad de seguir hablando de lo que estamos haciendo, lo que nos gusta el cooperativismo, y realmente un saludo y buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, este capítulo se va a repetir a las 23, en minutos más empieza el partido de Cerro Porteño, mucho éxito contra el Palmeiras. Buenas noches.